lo que a uno le interesa es que ese producto novedoso, ese producto que puede salvar vidas, llegue finalmente a los pacientes, ¿no? Que no tendrían que estar entrapados en temas burocráticos. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero. Bienvenidos al episodio 3 de la segunda temporada. El día de hoy vamos a hablar sobre registros sanitarios, aquella autorización que necesitan medicamentos, vacunas, dispositivos médicos para poder ser comercializadas, es decir, vendidas, importadas, exportadas a un país determinado. Y claro, hablaremos de su relación con la propiedad intelectual. Démosles la bienvenida a nuestra gran invitada. Hola, mi nombre es Marixa Reategui y soy peruana y vivo en Lima. Soy abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente soy socia y jefa del área de Life Sciences de Rodrigo Elías y Medrano y directora de la maestría en propiedad intelectual con mención en Derecho Farmacéutico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Soy casada y soy madre de 2 niñas. Un placer conversar contigo, Leticia, sobre estos temas que nos apasionan. Muchas gracias, Marisa. Cuéntanos de tu carrera. ¿Cómo llegaste a la posición que tienes ahora? ¿Siempre quisiste trabajar en este campo o simplemente fue algo que surgió a medida que se fueron presentando las oportunidades? Mira, mi especialización al inicio fue propiedad intelectual. Yo fui funcionaria pública, trabajé en el INDECOPI, que es el instituto que ve todo lo relacionado con temas de competencia y propiedad intelectual en el Perú. Y cuando pasé al sector privado me dieron los primeros encargos vinculados con registros sanitarios y me pareció un tema tan nuevo, tan diferente, que así empecé. Me empezaron a venir clientes vinculados con el tema de salud, farmacéuticas de investigación y creo que la especialización la empecé a tener con los clientes, ¿no? Conforme iban llegando consultas vinculadas a esos temas es que empecé a especializarme y ya estoy en este rubro más de 20 años. O sea, que fue básicamente, ya tú tenías fijado la propiedad intelectual y vino la oportunidad de ir trabajando con registro sanitario, que de mi experiencia y de la tuya, que mucho más vasta que la mía, es un trabajo bastante arduo que conlleva mucha paciencia y que pide mucho del profesional. Háblanos de la relación entre la propiedad intelectual y life science. Y explícanos también qué es Life Sciences. Es un área muy vinculada a la propiedad intelectual, yo diría que son como primos hermanos, ¿no? Usualmente los abogados especialistas en los temas de Life Science también son especialistas en temas de propiedad intelectual. Todos los avances de la tecnología y la innovación requieren que las áreas de propiedad intelectual tengan equipos multidisciplinarios que puedan atender las consultas que van, bueno, desde las clásicas consultas, ¿no? De patentes, marcas, derechos de autor, secretos industriales, pero también nos preguntan cómo clasificar y cómo presentar los productos farmacéuticos novedosos, los dispositivos médicos que van saliendo con el tema de la tecnología y cómo hacer realidad la presentación de estos registros sanitarios o autorizaciones de comercialización. Es más, ahora con el tema del COVID-19 ha traído un desarrollo acelerado de las vacunas, como todos lo podemos ver, y eso hace que nos consulten mucho sobre temas de aplicativos que permitan la telemedicina, prescripciones electrónicas, impresión en 3D, dispositivos médicos que puedan medir el tema del oxígeno, la frecuencia cardíaca y todos aquellos temas vinculados con salud. Así que precisamente ese es el tema o uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Sobre las autorizaciones de emergencia para las vacunas del COVID-19 que cada uno de nuestros países ha tenido que ir otorgando. Sí, exactamente. ¿Y en qué consiste esa autorización de uso de emergencia? Es el mecanismo que están utilizando las autoridades regulatorias de muchos países como la FDA, Anvisa en Brasil, el INS en Chile, el INVIMA en Colombia y la DIGEMI en el Perú, por poner algunos ejemplos, con el fin de permitir la autorización de productos con estudios clínicos en fase 3 con resultados preliminares. Es esa la diferencia, precisamente, que no estamos frente a un registro sanitario normal, sino que estamos hablando de autorizaciones de uso en emergencia. ¿Y tú nos puedes explicar qué es un estudio clínico en fase 3 para lo que no sabemos? Sí, usualmente tiene 3 fases los estudios clínicos para poder sacar un producto farmacéutico.
Y la fase 3, la vinculada con los estudios de seguridad y eficacia, es la que determina su uso en humanos. Se han tenido que acelerar estos estudios clínicos, no se ha podido esperar a que se concluyan porque eso pueden pasar años en que puedan salir con los estudios clínicos de seguridad y eficacia concluidos. Por eso que en la mayoría de los países del mundo se está permitiendo estas autorizaciones de emergencia en fase 3 con resultados preliminares. ¿Por qué preliminares? Porque todavía no son concluidos, todavía no tenemos toda la información. Usualmente estos estudios clínicos son multicéntricos, son dobles ciegos y se realizan a nivel mundial. Y eso es lo que hace que todavía estos resultados sean preliminares. Pero es importante destacar que si bien es cierto, los estudios clínicos en fase 3 son resultados preliminares, sí lo que se evalúa, y eso lo podemos ver en todas las regulaciones a nivel del mundo, que el riesgo es menor que la eficacia que pudiera tener de la aplicación de estos productos en los pacientes. O sea, no es que se está haciendo un compromiso por falta de calidad o tema de que por la prisa que tenemos o el apuro que tenemos para tener una vacuna, no se está comprometiendo la calidad del producto en sí, sino simplemente lo que se hace es que está acelerándose el proceso, pero eso no quiere decir que se compromete la calidad de la vacuna o de los medicamentos. Es correcto. En los casos de emergencia sanitaria, lo que hay que ver es la relación entre el beneficio y riesgo, ¿no? Es decir, las ventajas para la salud pública que se derivan de la disponibilidad inmediata del medicamento o vacuna deben ser superiores al riesgo inherente a que todavía se necesiten más datos, ¿no? Ese es siempre el argumento. Ok, ¿y cuál es la diferencia entre esa autorización de uso de emergencia y una aprobación normal regular? La diferencia principal, Leticia, es el tiempo. Las agencias regulatorias pueden demorarse años en el proceso de aprobación de una vacuna y es evidente que en una situación de emergencia sanitaria se requiere acciones rápidas que permitan el ingreso de los medicamentos y vacunas COVID-19. Y después de tener el uso de emergencia, las vacunas y los medicamentos tienen que obtener una aprobación adicional. ¿Hay algún otro paso que deben de concluir para poder comercializar los productos en el mercado? Mira, esa es una pregunta bien interesante, Leticia, y que todo el mundo se hace, porque esta aprobación de la autorización excepcional o registro sanitario condicional, dependiendo cómo lo llaman en cada país, es solo para la situación de emergencia. Cuando los laboratorios concluyan los estudios clínicos de seguridad y eficacia en fase 3, corresponde ya la obtención de una aprobación regular con todos los requisitos que corresponden, ¿verdad? Ok, entonces el proceso continúa, o sea, esta autorización es como quien dice provisional por el tiempo que estamos viviendo. Y cuando ya se supere este estado de emergencia o esta pandemia, tendrían que volver a pasar por un proceso de registro sanitario ordinario. Es correcto, así es. Solamente en la mayoría de los países del mundo, estas autorizaciones excepcionales son solo por la situación de emergencia. Cuando termine esta situación de emergencia o terminen los plazos que están dando cada una de las autoridades regulatorias, los laboratorios, si desean seguir comercializando estas vacunas, van a tener que sacar un registro sanitario regular o una autorización de comercialización regular, y ahí tendrán que presentar ya los estudios clínicos de seguridad y eficacia en fase 3 concluidos. Y en el caso particular de Perú, desde donde nos hablas, las vacunas contra el COVID-19 tienen que serán usadas, tienen la autorización de emergencia o la aprobación regular y necesitan también otro tipo de autorización para nivel internacional, para exportación o importación. Sí, yo diría que las primeras vacunas aprobadas en el Perú y a nivel mundial contra el COVID-19 tienen las autorizaciones de emergencia, porque como conversábamos, Leticia, estos estudios clínicos de fase 3 todavía tienen resultados preliminares, ¿no? Precisamente por esta situación se habla de autorizaciones de emergencia. En el Perú se publicó una ley, la 31091 y su reglamento, para permitir estas autorizaciones de emergencia que en el Perú se llaman registros sanitarios condicionales para estos medicamentos y vacunas contra el COVID-19. Esto significa que se le están dando condiciones distintas a las establecidas en un registro sanitario regular. Como por ejemplo, también se le da otra ventaja que es un reporte más riguroso en temas de farmacovigilancia. En el Perú también se han usado 2 vías para esta autorización de emergencia. Por ejemplo, Pfizer, él sí aplicó para el registro sanitario condicional del producto Comirnaty, cumpliendo con las condiciones establecidas en esta ley y en el reglamento que mencionamos.
Y por el otro lado, Senares es una entidad pública del Estado que es la que ha solicitado la autorización excepcional para el producto Verocell de Sinopharm, que es la segunda vacuna que tenemos en el país con estas autorizaciones, utilizando, digamos, un régimen de excepción. Y si desean, podemos hablar también qué es lo que pasa a nivel de la región, ¿no? En Colombia también, igual que en el Perú, se tuvo que sacar un decreto legislativo que es el 1787 para permitir lo que ellos llaman la autorización sanitaria de uso de emergencia, ASUE, que es igual que la DIGEMI, es un acto administrativo, en este caso emitido por el INVIMA, mediante el cual se permite el uso temporal y condicionado de medicamentos de síntesis química o biológicos que aún no cuentan con toda la información requerida para la obtención de registro sanitario y que obviamente están destinados al diagnóstico, prevención o tratamiento del COVID-19 y que cuenten con un estudio clínico en curso que respalde la generación de evidencia en eficacia y seguridad del producto revisado y aprobado por el INVIMA, obviamente, o su homólogo en el país donde se realice este estudio y cuya evidencia y soporte técnico generado a partir de su desarrollo permiten concluir que el balance beneficio-riesgo es favorable, que era lo que conversábamos desde hace un ratito, ¿verdad, Leticia? Están en fase 3 con resultados preliminares, pero se hace este balance, el beneficio-riesgo es favorable para el paciente. En Chile, por ejemplo, se llama autorización provisional para uso medicinal urgente, que no han tenido que sacar una regulación especial, sino que esta figura se encontraba ya en el Código Sanitario y en el Reglamento de Productos Farmacéuticos de Uso Humano. Y finalmente otro país cercano también de América Latina es Brasil, ¿no? En Brasil se llama autorización de uso en emergencia y Anvisa, que es la autoridad regulatoria, tiene la guía 42 del 2020 y actualizada en febrero de este año para emitir estos tipos de autorizaciones de emergencia para las vacunas vinculadas al COVID-19. Y todas estas regulaciones especiales, ¿tú entiendes que van a cambiar lo que es el registro sanitario en términos generales? O sea que sí, fueron activadas y comenzadas e implementadas por el COVID-19 para obtener una vacuna, para obtener tratamientos, pero tú entiendes que estos cambios que han generado estas leyes especiales en algún momento van a también a transformar en lo que era normalmente el registro sanitario que teníamos. Sí, yo pienso que sí, Leticia. Por ejemplo, en algunos países, todo lo que son los productos farmacéuticos novedosos son los que las autoridades regulatorias más tiempo se demoran en otorgar. En otras palabras, los productos que deberían de salir mucho más rápido, que son los innovadores, son los que usualmente le generan a las autoridades regulatorias una demora mayor a productos normales. Entonces, yo diría que sí, se tendría que hacer un cambio para que exista una mayor rapidez en la evaluación de estas categorías de productos. Y otro tema también que va a cambiar con el COVID-19 es que se van a presentar muchos productos novedosos, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, de las pruebas de diagnóstico, teníamos las moleculares, las PCR, ¿verdad? O las que llamaban las pruebas serológicas. Y ahora ya no se puede hablar ni de pruebas rápidas ni de pruebas de diente, porque ahora las PCR ahora son de manera instantánea, las puedes tener el mismo día, hay diferentes. O sea, ha ido evolucionando en muy corto tiempo todo lo relacionado no solamente a temas de propiedad intelectual, porque las consultas vienen sobre la realización del software, cómo se protege, sino cómo solicito el registro sanitario de estos productos que van cambiando a veces rápidamente con la tecnología y la innovación, y eso requiere que tengas resultados que a veces las regulaciones son mucho más estrictas de los nuevos productos que van saliendo. Entonces, usualmente pasaba o pasa que a mayor innovación, más tarda la autoridad para aceptar este nuevo producto por un tema de que no está aprobado en el mercado, porque no saben cómo se va a comportar, o tú entiendes que es por un acercamiento conservador que tiene la autoridad. Sí, totalmente, Leticia. Lo que pasa es que creo que lo que los abogados siempre decimos y nos dan en las clases de derecho cuando empezamos en la universidad es que desde la publicación de las normas legales se vuelven obsoletas desde el momento de su publicación, porque a veces no pueden tener, ¿verdad? No pueden tener todos los aspectos de la realidad que van saliendo. A veces una norma puede tener una idea determinada, pero de acá a 5 años ya no son los mismos supuestos por los cuales esta norma fue publicada. Y eso es lo que está pasando ahora. Por eso es que algunas agencias regulatorias, por ejemplo la FDA, tienen un equipo multidisciplinario de expertos que van revisando estos avances
para que la autoridad regulatoria, ya sea DIGEMI, sea ANVISA, sea INVIMA, el INS, puedan tener ya información y no en ese momento ponerse a pensar o a interpretar cómo va a ser la norma, sino que ya existe un grupo de expertos que están revisando estos nuevos productos que van saliendo al mercado y se tengan que hacer las adecuaciones normativas para que esos productos finalmente ingresen a los mercados, ¿no? Porque acá no solamente estamos hablando de un tema de papeles, sino que estamos hablando a veces de tratamientos de enfermedades huérfanas y otras que se requieren que esos productos ingresen al país de manera inmediata. Y a veces las normas legales no son suficientes, las normas legales no van a abarcar esos supuestos, hacen que esos productos se demoren muchísimo en la evaluación o simplemente no existe un mecanismo para poder presentar estos productos en cada uno de los países y puedan tener una aprobación. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Está muy interesante ese acercamiento de que la autoridad se mantenga vigilante de lo que está pasando en innovación en cada uno de los mercados a lo que corresponde para poder responder o para poder accionar cuando ya le sometan una solicitud de registro. O sea que es el contrario que hemos visto anteriormente, que la autoridad simplemente espera a que le soliciten, entonces ahí acciona. Pero en este caso que nos cuentas es que la autoridad ya está vigilante, observa el mercado y sabe por dónde vendrían las solicitudes futuras. Así es, Leticia, se tiene que hacer eso. Si antes había esta situación de que no teníamos este grupo multidisciplinario, imagínate ahora con el tema del COVID-19, ¿no? Recientemente, por ejemplo, hay una empresa que quiere registrar la impresión en 3D para material biológico, extremidades, para hacer una serie de productos vinculados con temas de salud. Entonces, nuestra autoridad regulatoria no está preparada para este tipo de dispositivos médicos, entonces no sabe cuál es el nivel de riesgo, cómo clasificarlo, qué requisitos pedir. Entonces, en ese momento recién se ponen a analizar, pero si existiera ya un grupo multidisciplinario que hiciera una evaluación previa, ya estaríamos preparados para este tipo de productos que ahora con la innovación, con la tecnología, está saliendo mucho más rápido. Yo creo que el tema del COVID-19 lo que ha hecho es acelerar todos estos procesos de innovación. Sí, efectivamente, hasta hemos innovado en el proceso de tener una consulta, obtener una receta médica. Ya no hay que ir físicamente al doctor o al consultorio del doctor para obtener una receta. Entonces ahora lo que se ha hecho es que muchas de las regulaciones en nuestros países hacen que ya la receta se puede enviar vía un mensaje de texto, que tú puedas tener esa coordinación de tu receta y enviársela a la farmacia y ya no tener que moverte de tu casa ni estar viendo distintos puntos donde finalmente te puedas contagiar, ¿no? Entonces lo que conversábamos, ¿no? Ya que este tema del COVID-19, al menos en los temas de salud, la tecnología y la innovación hace que las regulaciones tengan que cambiar y acomodarse mucho más rápido de lo que tenían que hacerse antes. Claro, y ahora tenemos también citas médicas remotas. Todo lo que se puede hacer remotamente con una videollamada se puede hacer con el doctor. Entonces, este tipo de tratamiento, todo lo que hacen, hay que regularlo también de alguna manera porque están proveyendo un servicio médico. Es algo que la autoridad tiene que tomar en cuenta, pero tiene que también tener la flexibilidad de que no impida la innovación por querer sobreregular el ejercicio de la medicina. Así es. Hablando de innovación y de todos estos nuevos dispositivos, cuéntanos alguna anécdota que tengas de llevar un dispositivo nuevo a la autoridad y protegerlo tanto por la parte de propiedad intelectual como la parte de registro sanitario. Uno no ubica las marcas, pero los dispositivos médicos vinculados cuando uno va a una cita con el dentista, no sé si has tenido la oportunidad, cuando uno va al dentista ves un montón de equipos, ¿no? Y cambian de figuritas, cambian de bisturí, tienen muchos. Entonces, imagínate cada vez que se presenta un dispositivo médico que tiene 100 componentes y cada uno más novedoso que el otro. Entonces, las autoridades regulatorias a veces no están preparadas para ese tipo de categoría de dispositivos médicos y se tienen que hacerle presentaciones por este tipo de productos para que también la autoridad pueda entender este tipo de dispositivos médicos. Y otro tipo de dispositivos médicos también, ahora reciente que estamos viendo, es que hay que diferenciar, algo que siempre nos preguntan, es si este equipo puede o no ser un dispositivo médico, porque ahí viene la diferencia de que si requiere o no registro sanitario para ingresar al país y por lo tanto una serie de certificaciones de la planta y una serie de requisitos que se tienen que cumplir para acceder al registro sanitario. Entonces, muchas de las consultas que nos hacen con el tema del software
Entonces, claro, el software puede tener una protección como derecho de autor desde el punto de vista de propiedad intelectual, la marca, los modelos o los modelos de utilidad, pero también nos preguntan, y por eso decíamos que son primos hermanos, tanto el área de propiedad intelectual como el área de life sciences, porque no solamente les interesa proteger ese producto a través de la propiedad intelectual, sino que efectivamente ese producto puede ingresar al mercado, puede ser comercializado, y ahí vienen las autorizaciones de comercialización o los registros sanitarios. Y ahí sí es bien importante saber cuál es la clasificación de dispositivos médicos que hay en cada uno de los países. Y eso es una pena. ¿Por qué digo que es una pena? Porque deberíamos de tener una regulación armonizada para todo lo que es América Latina, porque cada vez que quiere ingresar un dispositivo médico como el que estábamos hablando relacionado con el tema del dentista, en cada país se pide una regulación diferente. Tenemos desde la regulación en Chile que los dispositivos médicos no requieren registro sanitario, a regulaciones abundantes y con muchos requisitos como es en el Perú y en el resto de los países de América Latina. Y ahí quizás la sugerencia sería que sería ideal tener una regulación armonizada para todo lo que es América Latina, y eso reduciría mucho los tiempos, los costos y los requisitos, ¿verdad? A veces innecesarios, porque si es un producto que ya ha sido registrado en un país de la Comunidad Económica Europea, si ha sido registrado por la FDA, no debería exigírsele mayores requisitos para el ingreso en algún país, como por ejemplo en Perú o en Colombia o en México, ¿no? Sí, sería como del estilo de ventanilla única de registro, donde si tú registras en una autoridad, vamos a decir regional, ya se acepta porque es un producto probado, aprobado, y simplemente habría que confirmar esas aprobaciones y permitir que el producto ingrese al mercado. Así es, ¿no? O sea, por ejemplo, a nivel de comunidad andina y a nivel de comunidad andina tenemos ya regulaciones para Perú, Colombia, Perú y Bolivia, similares para productos de higiene y productos cosméticos. Y en el tema de la Alianza del Pacífico también se está hablando de ciertas autorizaciones de comercialización entre los países que suscriben estos tratados, ¿no? Pero todavía yo diría que falta mucho, ¿no? Para hacer una organización regional sobre estos temas, ¿no? Porque finalmente lo que a uno le interesa es que ese producto novedoso, ese producto que puede salvar vidas, llegue finalmente a los pacientes, ¿no? Que no tendrían que estar entrapados en temas burocráticos, que estos productos ya han sido aprobados, se vienen comercializando en otros países y que para ingresar a nuestros países demoran tanto tiempo, ¿no? Porque finalmente el perjudicado es el paciente. Claro, porque no es pedir que levanten los requisitos ni nada, es simplemente observar, el producto está aprobado, está comprobado que está aprobado y ya está en otros mercados o ya está siendo usado en otros mercados, y hay una necesidad en ese lugar para personas que necesitan este dispositivo médico o este medicamento o esta vacuna, y que no lo tienen o no tienen acceso a él porque la autoridad todavía no ha tomado una decisión o no ha terminado su proceso de registro interno. Entonces, realmente entiendo que siempre hay que tener un balance entre, bueno, ok, si se puede comprobar la aprobación y la seguridad de ese producto, ya debería de aceptarse de cierta medida que se pueda comercializar sin tantas barreras y sin tantos atrasos, porque al final, como dices, es el paciente, es el usuario de estos productos quien se perjudica cuando no lo tiene a la mano o cuando no puede acceder a ello y no sabe cuándo podría, porque muchos de esos registros, en mi experiencia, pueden durar años dentro de la autoridad y sin ningún tipo de fecha límite de cuándo serían aprobados. Así es, Leticia. Como digo, principalmente, contestando a tu pregunta también, definitivamente con el COVID-19 se vienen una serie de cambios, no solamente en la regulación de propiedad intelectual, sino principalmente en las regulaciones sanitarias. No podemos seguir con los tiempos de evaluación que tienen nuestras autoridades regulatorias, porque si no los productos no van a llegar finalmente a los pacientes. Y segundo, se requiere un cambio en las regulaciones que permitan no solamente estar adaptado a estos nuevos productos que están saliendo como la impresión en 3D o 4D, sino que permitan que los países puedan tener más innovación y tecnología, no solamente recibirla, sino que tú puedas crearla. Acá existen varias universidades que ahora en el tema de la pandemia han fabricado ventiladores porque había escasez mundial, ¿verdad? O sea, por más que uno quisiera importarlos, no había en ningún país. Entonces, la mayoría de nuestros países han hecho convenios con universidades para poder generar pruebas de diagnóstico, para tener laboratorios moleculares, para hacer ventiladores. Entonces, esto genera innovación, pero en el proceso, nosotros hemos atendido a varias universidades como pro bono,
El tema a veces es que la regulación y las mismas autoridades regulatorias establecían barreras, pero no porque ellos mismos quisieran hacerlo, sino porque las regulaciones no se lo permitían. Y a veces los funcionarios públicos se pegan mucho a las normas y no le dan una interpretación abierta y prefieren que salga una modificación. Y en el camino lo que sucede es que esta innovación se pierde, cuando en realidad las normas legales no solamente deben estar preparadas para productos que vienen, sino que tienen de fomentar la investigación local. Muchas veces nuestras normas sanitarias no permiten flexibilidad. Entonces la autoridad se ve contra la espalda y la pared en cierto sentido, porque dice, yo tengo la obligación de cumplir a pie de la letra, tengo la obligación de llevarme exactamente de lo que dice la legislación, de lo que me manda la norma, porque yo existo por la norma. Y la norma misma no da ese espacio para poder adaptarse a los cambios, porque lamentablemente nuestros países usualmente de tradiciones civiles, que tienen tradiciones de normal y luego vivir, es mucho más difícil adaptarse a los cambios que van pasando, no solamente de esta pandemia, sino todo lo que vendrán. Porque así como estamos experimentando esto ahora, en el futuro va a ser otro tipo de situaciones que vamos a tener que adaptarnos y flexibilizarnos. Así es, Leticia, y se vienen muchos cambios, vienen muchos productos nuevos, innovadores, donde va a ser un reto para la propiedad intelectual ver todos los elementos que se van a tener que proteger y también un reto para nuestras regulaciones sanitarias que van a tener que adaptarse rápidamente a los cambios. Sí, y si tú fueras un emprendedor y tienes una innovación de carácter sanitario, vamos a decir que un dispositivo médico, ¿qué es lo primero que debes de hacer? Ya tú tienes lista el dispositivo médico y solamente te hace falta dar el primer paso para comenzar a buscar la comercialización, ya sea que tú lo quieres introducir directamente al mercado o te interesaría buscar otra persona para que te ayude a introducirlo al mercado. ¿Cuáles serían los pasos principales que debe de hacer un emprendedor en ese sentido? Esta pregunta es bien interesante, Leticia, y hay que ver dos temas bien importantes: la propiedad intelectual y los temas de regulación sanitaria. En la propiedad intelectual, asesorarse bien de proteger bien la marca, de ver si tiene un tema de modelo de utilidad o de patente, si es que el software se puede registrar también a través de derechos de autor, y tener bien mapeado toda la parte de protección de la propiedad intelectual. Pero es necesario no solamente tener un tema de protección previo al lanzamiento, previo a la presentación, sino que también uno tiene que asesorarse desde el inicio en cómo se va a presentar este producto y si requiere o no un registro sanitario ante las autoridades regulatorias. Porque a veces un dispositivo, si tú le dices que va a tener un uso médico y efectivamente no va a estar en contacto con la piel, no va a tener una serie de temas vinculados con el dispositivo médico, no clasifica a veces la definición de dispositivo médico, a veces es mejor indicar que este no es un dispositivo médico porque no cumple con las definiciones de dispositivo médico, pero si cumple con esta situación y esto hay que asesorarse previamente, hay que verificar que uno realmente tenga pues la certificación de buenas prácticas de manufactura o la certificación de ISO que requiere para hacer este tipo de dispositivos, hacer los convenios adecuados con aquellas empresas que tengan ese grado de certificación y luego verificar la categoría de los temas de registro sanitario que se requiere para este dispositivo. De esa manera, uno no pierde tiempo y recién cuando uno presente el expediente hacia el registro sanitario, darse cuenta que requiere una serie de documentación previa que se podría ir trabajando desde el momento que se hizo este nuevo dispositivo médico, ¿no? Entonces, siempre el tema de propiedad intelectual de la mano con la regulación sanitaria para que ese producto no solamente esté protegido, sino sea exitoso y pueda entrar y comercializarse en todos los mercados, ¿no? Es una vista global, no solamente ver, ok, tengo que proteger mi innovación, tengo que protegerlo mediante patente, modelo de utilidad, tengo que también protegerlo con la marca que voy a usar en el mercado, pero tienes que pensar en cómo voy a lograr que mi producto alcance al consumidor o al público que quiero que alcance, y es a través de los registros sanitarios que se logra esto. Así es, y como dije, o sea, cada consulta es más bonita que la anterior porque te hace ver y cruzar tanto la normativa de propiedad intelectual como la normativa de regulación sanitaria, ¿no? Y últimamente el tema de las impresiones en 3D o 4D son motivo de consulta frecuente, ¿no? Por ejemplo, se utiliza mucho, llegó una consulta de una impresora que iba a utilizar material vivo, ya no material inerte,
para poder hacer ciertas placas y ciertos temas para personas que eran quemadas en el rostro, ¿no? Y hacerlo lo más similar posible para que las puedan utilizar, es muy similar al tema de la piel. Y ahí viene el tema de cómo la autoridad regulatoria lo va a ver, ¿no? O sea, y de ahí venía también que para hacer este tema de impresión en material vivo, primero hacían impresiones en un tema de escultura. Entonces ahí venía también la interpretación, oye, esta impresión final de la cara que puede ser bien escultura, le tengo que pedir autorización por temas de derechos de imagen a los que han sido modelos para poder hacer estos modelos de escultura y luego poder plasmarlo en un tema de ya en material no inerte, sino material vivo. Entonces ahí tienes en cuenta ya no solamente las regulaciones de propiedad intelectual y de regulación sanitaria, sino también los derechos a la imagen, el tema de protección de datos personales vinculados a la salud. Entonces se vuelve bien interesante porque yo diría ahora, Leticia, uno no solamente puede ser experto intelectual, sino que ahora se exige tener equipos multidisciplinarios que puedas dar una opinión en conjunto a una empresa que viene a consultarte o a un emprendedor que viene a consultarte para que tenga un panorama claro, porque no solamente decirle cómo proteger, sino que realmente ese emprendedor, realmente esa empresa lo que quiere es que su producto llegue finalmente al mercado. Por eso es importante tener este panorama general de todas las regulaciones que confluyen en los temas de salud. Ahora, por ejemplo, ahora que estamos hablando de datos personales, ahora con el COVID-19, todos los países del mundo han tenido que hacer un padrón especial para iniciar las fases de vacunación. Y ahí accedes a datos personales vinculados a la salud que en la mayoría de nuestros países son considerados datos sensibles. Solo para colocar como ejemplo que tenemos que la innovación, la tecnología hace que tengamos que tener acceso a otro tipo de regulaciones para dar una asesoría mucho más completa, que es lo que nos piden ahora los clientes, ¿no? El abogado tiene que ser una vía de comunicación con respecto a qué debe de tener en cuenta su cliente en el momento de comercializar un producto, porque así como tan importante es la propiedad intelectual, también lo es todos los demás aspectos que corresponden a la protección de datos, como nos mencionabas, al registro sanitario y también a los acuerdos que vaya a hacer con las personas que le interesa o invertir o licenciar el producto en sí. Entonces, sí, efectivamente, nosotros tenemos que tener no necesariamente saberlo todo, porque es imposible que lo sepamos todos, pero por lo menos tener un equipo con el cual el cliente o la persona se pueda apoyar para conocer o para entender los pasos que debe de llevar y el proceso que debe de seguir. Así es, Leticia. Yo creo que ese es un mensaje interesante e importante para todos los jóvenes abogados en temas de propiedad intelectual. Es importante informarse, ¿no? No solamente circunscribirse a un solo tema, sino tratar de estar informados de todos aquellos temas vinculados ahora con el tema de salud, ¿no? Y esa es una de las especializaciones y códigos primarios de propiedad intelectual, que es el área de Life Science. Sí, perfectamente, Marisa. Muchísimas gracias por esa recomendación. Nos va a servir a todos para tener una mayor idea de cómo es el día a día de una abogada especializada en este tipo de materia. Y Marisa, ¿dónde te podemos localizar en el caso de que alguna persona le gustaría hacerte una consulta sobre estos temas? ¿Dónde te podemos ubicar? Yo tengo LinkedIn, me pueden ubicar con el nombre de Marixa Reategui. Y encantados porque ahí siempre coloco informaciones, reportajes, noticias, artículos que vamos publicando sobre estos temas. Bueno, perfecto, Marisa. Entonces, ahí te buscamos. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por sentarte a conversar con nosotros. Muchas gracias, Leticia, por la invitación a este maravilloso podcast. He disfrutado mucho la conversación contigo. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Y así llegamos al final de nuestro episodio. Nos vemos el próximo martes, donde hablaremos con un nuevo invitado o invitada y sobre un nuevo tema de propiedad intelectual. Saludos desde Washington, D.C. Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito.
Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com. Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.